La lluvia de Madrid tenía un modo extraño de caer. No seguía horarios, ni obedecía estaciones. Podía comenzar como un velo suave al amanecer y convertirse en un aguacero imprevisible cuando la ciudad apenas levantaba las persianas. Aquella mañana de otoño, las gotas repicaban sobre los balcones y las aceras húmedas despedían un aroma a hojas mojadas y cemento tibio. Elías Duarte avanzaba deprisa por la Gran Vía, sujetando una taza reutilizable que todavía soltaba un hilo de vapor dulce. Llevaba la bufanda ligeramente torcida, el cabello pegado a la frente y la mirada fija en el edificio donde trabajaba desde hacía años, el imponente complejo de oficinas del Grupo Alibérica. Cruzó un paso de peatones mientras los coches levantaban pequeñas nubes de agua. La prisa de la gente los rodeaba. Muchos caminaban con los paraguas inclinados. Otros sostenían el teléfono tan cerca del rostro que ni siquiera notaban los charcos. Elías intentó no empaparse más, aunque sabía que era inútil. La ciudad parecía empeñada en absorber cualquier intento de mantenerse seco. Al acercarse a la entrada principal de la torre, se detuvo unos segundos. Bajo un toldo estrecho, casi oculto por una columna, un hombre permanecía sentado sobre un cartón húmedo. La ropa le colgaba como si hubiera perdido su forma bajo la lluvia. Los pantalones desgastados, una chaqueta de lana inundada por el agua y un gorro de punto que resbalaba por encima de unas cejas grises. El cartel apoyado contra sus rodillas tenía letras corridas por el agua. Apenas podía leerse la palabra hambre. Elías sintió un leve tirón en el pecho. No era la primera vez que veía personas en esa situación, pero aquel rostro le produjo una inquietud distinta. No tenía la expresión vacía que la había visto tantas veces en otros. Había algo firme en la forma en que el hombre observaba a los transeúntes, como si analizara cada paso, cada gesto, cada duda. Aquella claridad en la mirada contrastaba con el estado de su ropa. Elías dudó un instante, miró el reloj y suspiró. Iba un poco retrasado, pero no lo suficiente como para ignorar aquello. Se agachó, cuidando de no hundir la rodilla en el charco que se formaba junto al bordillo. Saludó al desconocido con una voz baja, casi tímida. Le ofreció la mitad de su bocadillo envuelto en papel. También le tendió la taza tibia, aún con un aroma dulce que escapaba por la tapa. El hombre lo aceptó con manos temblorosas y murmuró un agradecimiento ronco, aunque sorprendentemente sereno. Elías notó entonces un detalle curioso. Cuando el desconocido levantó la vista, unos ojos de un azul extraño lo estudiaron con una calma que desentonaba con la dureza de la calle. Elías no comentó nada. Sonrió apenas, como si temiera que un gesto demasiado amplio pudiera romper la frágil conexión entre ambos. Al moverse, la cadena bajo su camisa se deslizó hacia afuera. Un diminuto triángulo con los colores del arco iris brilló bajo la luz gris. El hombre lo observó, no con juicio, sino con una atención que hizo que Elías respirara un poco más hondo. Entonces el desconocido comentó que no era común ver colores tan vivos en aquellas mañanas tan grises. Elías respondió que había símbolos que no estaban hechos para esconderse. El hombre asintió con un gesto lento, casi respetuoso, y tomó un sorbo de líquido caliente. Un silencio breve se instaló entre los dos. El ruido del tráfico sonaba más distante. Parecía que la lluvia amortiguaba el mundo. Elías se levantó, sacudió la humedad de sus pantalones y deseó que el hombre encontrara un lugar más seco durante el día. El desconocido inclinó la cabeza en señal de despedida. Al entrar en el edificio, Elías sintió el cambio de temperatura en la piel. El vestíbulo estaba tibio y olía a madera encerada y café recién molido. Pasó su tarjeta por el lector. Saludó al personal de seguridad con una cortesía distraída, todavía pensando en la mirada azul bajo el toldo. Mientras subía en el ascensor, una sensación extraña le recorrió la espalda. Algo en la forma de hablar de aquel hombre le había parecido demasiado articulado, demasiado pulido para la vida en la calle. Pero no quiso darle demasiadas vueltas. Prefería centrarse en su jornada. Sabía que tendría correos, informes pendientes y algún comentario áspero de su jefa, Lucía Paredes, que siempre encontraba un modo de hacer de cada día una evaluación silenciosa. Elías trabajó toda la mañana sin parar. El ruido de los teclados, el murmullo de los pasillos y la vista de la lluvia cayendo sobre los ventanales lo acompañaron durante horas. Cuando llegó el momento del almuerzo, decidió salir un momento a tomar aire. Preparó un pequeño paquete con un caldo casero que había traído en un termo y salió al vestíbulo. No sabía si el hombre seguiría allí. La lluvia había recedido y la acera estaba salpicada de charcos profundos. Para su sorpresa, el desconocido continuaba sentado en el mismo lugar, aunque más encogido,
como intentando protegerse de una ráfaga fría que corría entre los edificios. Elías cruzó la calle, abrió el paraguas y volvió a agacharse frente a él. Le ofreció el caldo casero. El hombre lo tomó con cuidado, como si temiera que se escapara el calor del recipiente. Elías le preguntó su nombre. El hombre respondió que se llamaba Javier. Lo dijo con una sencillez que no parecía fingida. Elías se presentó también. Y entonces ocurrió algo que lo dejó dudando. Javier pronunció su nombre completo, como si ya lo conociera. Elías pensó que tal vez lo había escuchado la primera vez, o que alguien lo había mencionado mientras él no se fijaba. No le dio más importancia. Le pidió a Javier que se quedara con el termo y prometió recuperarlo en otro momento. Regresó a la oficina envuelto en gotas que el viento le arrojó bajo el paraguas. Pero no tuvo tiempo de secarse por completo. Apenas llegó, Lucía lo esperaba en su cubículo. La supervisora olía a perfume floral demasiado intenso. Cruzó los brazos, lo observó con la severidad de quien busca errores donde no los hay y señaló la taza que le había dejado sobre el escritorio. Dijo que había visto las cámaras y preguntó por qué estaba dedicando tiempo de la empresa a asuntos personales. También insinuó que el termo que llevaba podía ser propiedad corporativa. Elías intentó explicarse, aunque sabía que Lucía jamás entendería el valor de una acción pequeña cuando se trataba de ayudar a alguien vulnerable. La jefa frunció los labios e hizo un comentario sobre la importancia de las apariencias en una compañía grande. Elías guardó silencio. No valía la pena discutir. Volvió a su silla con una presión incómoda en el pecho. Miró por la ventana. La lluvia seguía allí, insistente, casi terca, como si quisiera recordarle algo antiguo que prefería no remover. La tarde avanzó entre tareas repetitivas y pensamientos dispersos. Cuando el reloj marcó el final de la jornada, la ciudad ya estaba cubierta por un velo de luces reflejadas en los charcos. Elías recogió sus cosas, apagó el ordenador y salió del edificio sin prisa. Al cruzar la puerta giratoria, buscó con la mirada el toldo donde había visto a Javier por la mañana. Pero el espacio estaba vacío. Solo quedaba un rectángulo húmedo en el suelo y el eco distante de la lluvia golpeando los cristales. Elías se ajustó la bufanda, respiró hondo y comenzó a caminar hacia el metro. No sabía que aquel gesto sencillo, ofrecido en una mañana gris, estaba a punto de cambiarle la vida para siempre. La mañana siguiente amaneció con un cielo cargado de nubes densas. La ciudad parecía envuelta en un humo grisáceo que apagaba los colores de los edificios. Elías Duarte preparó café en silencio mientras Nico terminaba de ponerse la chaqueta del colegio. La rutina era simple, pero ese día pesaba de un modo extraño. Elías intentó sonreír para que su hijo no notara el temblor que llevaba dentro. Le dijo que tendría actividades por la tarde, que todo seguiría como siempre, que él tenía algunos recados que resolver. Nico aceptó la explicación sin sospechas y salió corriendo escaleras abajo. Cuando la puerta se cerró, la casa quedó en un silencio denso. Elías se sentó frente al ordenador con el propósito de enviar solicitudes de empleo. La barra de búsqueda parecía burlarse de él. Escribió su nombre, abrió plataformas laborales, completó formularios y adjuntó su currículo. Cada clic sonaba como una gota que cae en un cubo vacío. Había hecho lo mismo en otra época oscura de su vida, cuando dormía en un albergue junto a un niño que todavía no sabía leer. Aquello volvió a su memoria como un aguijón. Inclinó la cabeza y respiró hondo para no dejarse arrastrar por recuerdos demasiado agudos. Entre los correos que revisó, uno llamó su atención. El asunto llevaba el nombre de la empresa de la que había salido el día anterior. Pensó que era un error, quizá un aviso automático, una notificación olvidada en el sistema. Estuvo a punto de moverlo a la papelera, pero una frase en el cuerpo del mensaje lo hizo detenerse. El correo anunciaba una cita con Rodrigo Ale, director general del Grupo Ale Ibérica, con hora y dirección fuera de las instalaciones corporativas. Elías lo leyó 2 veces. No comprendía la razón de la invitación. Nunca había tenido contacto con alguien de la cúpula. Y menos con el hombre cuyo apellido daba nombre a los edificios donde había pasado tantas horas sentado frente a una pantalla. El teléfono sonó antes de que pudiera responder el mensaje. Una voz tranquila le informó que el señor Ale había solicitado específicamente verlo. Le pidió disponibilidad inmediata y añadió que un vehículo pasaría a recogerlo. Elías aceptó con cautela. Preguntó el motivo de la reunión, aunque la persona al otro lado dijo no tener esa información. Colgó con una mezcla de inquietud y desconcierto. Miró la hora. Tenía poco tiempo para prepararse. Se vistió con prendas sencillas.
No quería parecer alguien que buscaba impresionar, pero tampoco deseaba presentarse con la desesperación pintada en la ropa. Salió al portal cuando el coche oscuro se detuvo frente al edificio. La conductora, una mujer de mediana edad, lo saludó con cortesía y abrió la puerta trasera. Elías se acomodó y sintió el olor a cuero recién hidratado que impregnaba el interior del vehículo. A través de las ventanillas, la ciudad se deslizó como una cinta silenciosa. Los barrios cambiaban de aspecto a medida que avanzaban. Calles estrechas se transformaban en avenidas amplias, hasta que los edificios altos dieron paso a zonas residenciales rodeadas de árboles. El coche se detuvo frente a una casa moderna, de líneas rectas y ventanales amplios. No era ostentosa, pero tenía una presencia firme, como si cada detalle hubiera sido pensado para transmitir equilibrio. La conductora lo guió hasta la entrada. El aire olía a madera húmeda de café tostado. Al cruzar el umbral, Elías notó el contraste con la calle. La temperatura cálida y el silencio casi absoluto lo envolvieron. Una pared estaba cubierta por estanterías repletas de libros. Otra mostraba fotografías de distintos momentos familiares. Personas sonrientes en un barco, un joven graduándose, un hombre de barba clara abrazando a un adolescente frente al mar. Elías reconoció a Rodrigo en varias imágenes. Más joven, con los cabellos ligeramente más largos, pero con la misma firmeza en los ojos. Se quedó quieto, sin saber dónde colocar las manos. La conductora lo invitó a esperar y desapareció por un pasillo. Elías se acercó a una fotografía donde Rodrigo aparecía junto a un hombre mayor. Ambos llevaban ropa sencilla y una expresión de camaradería. La imagen transmitía una historia de lucha, aunque él no podía descifrarla del todo. Tocó el marco con la punta de los dedos, como si esa acción pudiera darle claridad. El sonido de una puerta abriéndose lo sobresaltó. Un hombre caminó hacia él con pasos tranquilos. Vestía un suéter oscuro y unos pantalones que, aun siendo informales, tenían un corte preciso. Elías reconoció al instante el rostro del desconocido bajo el toldo. Era la misma mirada azul que lo había acompañado la víspera, pero ahora sin la sombra de la pobreza, sin la humedad en la ropa, sin la fragilidad que había visto en la calle. Elías sintió un movimiento extraño en el estómago. No era miedo, pero sí una mezcla de incredulidad y confusión. El hombre lo saludó con serenidad. Se presentó como Rodrigo Ale. Le pidió disculpas por no haber revelado su identidad el día anterior. Elías no respondió de inmediato. Las palabras parecían dispersas en su cabeza. Rodrigo le indicó un asiento cerca de una chimenea encendida. El fuego arrojaba un resplandor tenue que suavizaba la tensión. Rodrigo habló con una voz que combinaba sinceridad y fatiga. Explicó que cada año dedicaba una semana a recorrer las calles sin revelar quién era. Dijo que lo hacía para no olvidar de dónde venía su familia, para mantenerse cerca de quienes vivían sin techo ni respaldo. Era un ejercicio que su padre le había inculcado antes de morir. Una forma de mirar el mundo desde un lugar menos privilegiado. Elías escuchó sin interrumpir. Cada frase aclaraba puntos que habían generado dudas desde el primer encuentro. Cuando Rodrigo mencionó que Elías había sido el primer trabajador de la empresa en detenerse a ayudarlo en mucho tiempo, el corazón de Elías dio un vuelco silencioso. No sabía si sentir orgullo o tristeza por ese hecho. Rodrigo continuó hablando, aunque su tono cambió. Aseguró que la decisión de despedirlo había sido revocada y que la supervisora que actuó sin autorización estaba siendo investigada. Elías bajó la mirada. No quería regresar a un ambiente donde la hostilidad podía repetirse. Entonces Rodrigo hizo una propuesta que Elías no esperaba. Le ofreció un cargo diferente, un puesto con mayor responsabilidad, centrado en un proyecto social que buscaba unir espacios de ayuda a personas vulnerables mediante herramientas tecnológicas simples. El proyecto se llamaba Puente Vivo. Rodrigo dijo que necesitaba a alguien con empatía, iniciativa y experiencia real con situaciones difíciles. Al decirlo, tomó un pequeño archivador de un estante y lo dejó sobre la mesa. Elías abrió la carpeta. Al ver el contenido, el aire pareció escapársele. Allí estaban documentos de un programa de apoyo comunitario. Reconoció su propio nombre junto al de Nico. Eran archivos antiguos, de cuando había necesitado alojamiento temporal. En ese instante comprendió que la familia de Rodrigo había sostenido indirectamente una parte fundamental de su historia. Rodrigo observó su reacción con respeto, como si no quisiera invadir un recuerdo sensible. No hubo necesidad de grandes discursos. Elías cerró la carpeta con manos temblorosas. El fuego crepitó en la chimenea. Rodrigo le pidió que no tomara una decisión inmediata.
Sugirió que reflexionara, que no se sintiera obligado a aceptar. También añadió que, eligiera lo que eligiera, su gesto de la mañana anterior no quedaría en el olvido. Elías levantó la mirada. Encontró una sinceridad que no había esperado ver en alguien con tanto poder. La conductora lo acompañó a la salida. Elías se detuvo un momento en el porche. Respiró el aire húmedo. Miró las hojas de los árboles moviéndose con una brisa suave. Cuando subió al coche, sintió que algo se desplazaba dentro de él. No era simple alivio. Tampoco era esperanza todavía. Era la sensación de que el mundo acaba de abrir una puerta que él no sabía que existía. Mientras el vehículo regresaba hacia Madrid, Elías apoyó la frente en el cristal. Pensó en Javier, en Rodrigo, en el pasado que se entrelazaba con el presente. Pensó en el proyecto que podía cambiar vidas. Pensó en Nico. Cada idea golpeaba como una gota insistente. Nada era casual. Nada había sido casual desde aquella mañana. Y el destino, por primera vez en mucho tiempo, parecía dispuesto a ofrecerle una nueva ruta. Elías aceptó la propuesta 2 días después. No fue una decisión impulsiva, sino el resultado de noches inquietas, de conversaciones silenciosas consigo mismo, de miradas a la cama vacía donde Nico dormía cuando era pequeño y temía que cada día fuera una batalla. Cuando finalmente llamó a la oficina privada de Rodrigo, la voz que lo atendió sonó cálida. Elías sintió un pequeño alivio que no quiso admitir en voz alta. El primer día en la planta ejecutiva comenzó con un ascensor silencioso que ascendía sin temblores. Los pasillos eran distintos a los que conocía. La música ambiental era suave y los colores de las paredes parecían elegidos para reducir tensiones. El ambiente no recordaba, ni por un segundo, el mundo rígido donde había trabajado tantos años. Cuando llegó a la recepción del nivel superior, una persona joven lo saludó con una sonrisa sincera y lo condujo a una sala donde un equipo reducido ya lo esperaba. Allí conoció a Ryan, responsable de comunicación, un hombre inquieto que hablaba con gestos amplios y ojos brillantes. También saludó a Patricia, encargada de finanzas, una mujer serena que analizaba cada detalle con una precisión meticulosa. A su lado había 2 especialistas en tecnología que trabajaban en la creación de la aplicación que serviría como corazón del proyecto. Elías se presentó con cierta timidez. No sabía qué esperar, pero la atmósfera era sorprendentemente amable. Parecía que todos comprendían la importancia de lo que estaban a punto de construir. Rodrigo entró poco después. No llevaba traje. Vestía ropa cómoda, de tonos neutros, como si quisiera borrar cualquier distancia entre él y el grupo. Saludó uno por uno y tomó asiento. Elías lo observó sin que nadie lo notara. Había una calma extraña en ese hombre. No era soberbia. Tampoco era frialdad. Era otra cosa. Una seguridad tranquila que hacía que el resto se sintiera más estable. La reunión comenzó con una explicación general del proyecto que ya había sido esbozado. Rodrigo cedió la palabra a Elías, invitándolo a presentar su visión. Elías se puso de pie y abrió una carpeta llena de apuntes. Su voz tembló un instante, pero se estabilizó al ver que todos escuchaban con atención real. Habló de la necesidad de crear vínculos entre espacios que ya existían en la ciudad. Bibliotecas, parroquias, comedores, albergues comunitarios, centros vecinales. Lugares dispersos que podrían convertirse en una red de ayuda accesible mediante códigos digitales sencillos. Una persona sin vivienda podría encontrar refugio, agua caliente, mantas o incluso apoyo legal con solo escanear una señal colocada en una esquina conocida. A medida que hablaba, las ideas fluían con mayor naturalidad. El equipo hacía preguntas concretas. Patricia quería asegurar la sostenibilidad del proyecto. Ryan propuso incluir mensajes visuales que inspiraran solidaridad. Los técnicos plantearon modos de reducir barreras tecnológicas. Y Rodrigo intervenía solo lo justo, siempre con comentarios breves, siempre aportando una claridad que iluminaba las discusiones. Cuando la reunión terminó, Elías volvió a su nuevo despacho. Era una oficina pequeña, pero tenía una ventana amplia con vistas a la ciudad. Desde allí podía ver los tejados oscuros, los árboles moviéndose bajo el viento y las luces que comenzaban a encenderse al caer la tarde. Se quedó mirando unos segundos. Aún no creía que estuviera allí. Los días siguientes fueron intensos. El ritmo de trabajo exigía dedicación constante. Había llamadas, firmas, propuestas de alianzas con instituciones locales y visitas a barrios donde querían instalar los primeros puntos de Puente Vivo.
Elías caminaba por las calles como si estuviera recorriendo rutas ocultas en una ciudad que creía conocer. Observaba las fachadas, escuchaba las voces de la gente, tomaba notas sobre lugares que podían convertirse en refugios seguros. A veces, Rodrigo lo acompañaba. Y esos trayectos tenían una energía distinta. Un día, mientras revisaban un antiguo centro comunitario, Rodrigo le contó más sobre su padre. No lo había hecho con lujo de detalles, sino con frases breves que tenían el peso de quienes han perdido a alguien fundamental. Dijo que su padre había dormido en un coche cuando intentaba crear la empresa. Que había trabajado en turnos interminables para sostener un sueño que parecía imposible. Que su mayor temor era que su hijo creciera sin entender lo que significaba carecer de lo básico. Elías escuchó sin interrumpir. Reconoció algo familiar en esa lucha silenciosa. Otra tarde, Elías compartió su propia historia. No toda. Solo fragmentos. Dijo que en un momento oscuro tuvo que buscar un lugar donde Nico pudiera dormir sin miedo. Que la vergüenza había sido un peso inmenso. Que nunca quiso que su hijo creciera pensando que la falta de un hogar estable definía su valor. Rodrigo lo escuchó con una atención que desarmó cualquier resistencia. No hubo juicios. Solo comprensión. Con el paso de las semanas, la relación entre ellos cambió. No lo hablaban. No lo nombraban. Pero estaba allí. En la forma en que Rodrigo le ofrecía café sin preguntarle. En la manera en que Elías encontraba notas breves en sus documentos con pequeños recordatorios. En los silencios que ya no incomodaban. En los momentos donde ambos terminaban quedándose en la sala de reuniones hasta tarde, mirando la ciudad desde lo alto, mientras las luces de la noche se deslizaban entre los edificios. Una noche, Elías llevó al trabajo un dibujo que Nico había hecho. Era un personaje llamado el Caballero de la Lluvia. Un hombre alto con un paraguas grande y una capa que caía hasta los pies. Protegía a personas pequeñitas que se refugiaban bajo su sombra. Elías dejó el dibujo en su mesa sin intención de mostrarlo. Rodrigo lo vio por casualidad cuando entró para hablar sobre un informe. Se acercó y tomó la hoja entre sus manos. Sonrió con una expresión que Elías no había visto antes. Una mezcla de ternura y sorpresa. Dijo que el personaje le recordaba una versión idealizada de lo que él había querido ser durante mucho tiempo. Elías evitó mirar directamente. Sintió una corriente leve en el pecho. Ese dibujo terminó inspirando parte del material visual que Ryan preparó para la campaña del proyecto. No copiaron la figura completamente, pero mantuvieron la esencia del paraguas como símbolo de protección. Elías se emocionó al ver cómo un gesto pequeño de su hijo se convertía en algo que los demás encontraban significativo. A medida que todo avanzaba, también crecía la cercanía entre Rodrigo y Elías. No era evidente para los demás. No había gestos exagerados. Solo detalles. Una mano que se rozaba al pasar un documento. Una mirada sostenida durante unos segundos más de lo habitual. Un silencio que parecía lleno de algo que ninguno sabía explicar. Una tarde lluviosa, cuando los demás ya habían salido, Rodrigo lo invitó a revisar unos documentos en su oficina. No era nada urgente. Solo quería discutir ajustes finales antes de una presentación. Pero mientras hablaban, la conversación se desvió hacia temas más personales. Terminaron compartiendo recuerdos de infancia. Rodrigo habló de un verano en la costa. Elías mencionó una noche en que Nico había dicho que los héroes no siempre llevan capas. Rodrigo sonrió. Esa sonrisa quedó flotando en el aire como una chispa. Cuando Elías regresó a casa esa noche, encontró a Nico dormido sobre una mesa llena de lápices de colores. Lo cubrió con una manta y se quedó mirándolo. Pensó en todo lo que había cambiado en pocas semanas. Pensó en la casa moderna donde Rodrigo lo había recibido. Pensó en los ojos azules que le habían parecido tan enigmáticos bajo el toldo aquel primer día. No sabía qué camino estaban construyendo. No sabía qué significaba exactamente la cercanía creciente entre ellos. Solo sabía que algo se estaba moviendo con fuerza. Y aunque intentara ocultarlo, esa corriente comenzaba a prenderse dentro de él como un fuego silencioso. La noche del lanzamiento llegó con un aire eléctrico. Madrid parecía contener la respiración mientras las nubes oscuras se reunían sobre los edificios altos. La empresa había preparado la azotea del rascacielos principal con luces cálidas, mesas alargadas y una estructura transparente que protegía a los invitados. La música sonaba suave. El murmullo de las conversaciones llenaba el espacio. Elías subió por el ascensor con un nudo en el estómago. Había trabajado sin descanso para que Puente Vivo se hiciera realidad.
sin embargo, no estaba seguro de cómo recibiría tanta atención. Cuando se abrieron las puertas, lo primero que sintió fue la humedad del aire. La superficie de cristal que cubría la azotea estaba salpicada por gotas finas. Las lámparas colgantes dejaban destellos dorados que se reflejaban en la superficie mojada. Los colegas lo saludaron con entusiasmo. Ryan levantó una copa y Patricia se acercó con un abrazo breve. Elías sonrió agradeciendo la euforia que lo rodeaba, aunque su cuerpo estaba ligeramente tenso, como si esperara algo sin saber qué. Rodrigo apareció entre la multitud apenas unos minutos después. Llevaba una chaqueta oscura y una camisa sin corbata. El cabello, levemente húmedo por la niebla, le daba un aire más cercano que de costumbre. Cruzó la azotea sin prisa. Lo hizo con una elegancia natural que llamaba la atención incluso cuando intentaba pasar desapercibido. Al llegar frente a Elías, sus ojos se suavizaron. Dijo que había llegado justo en el momento perfecto. Elías soltó una risa breve. Dijo que su autobús lo había traído más rápido de lo previsto. Rodrigo comentó que él siempre parecía traer la lluvia consigo y la frase, pronunciada con un tono casi íntimo, flotó unos segundos entre los dos. La celebración siguió su curso con discursos cortos, aplausos prolongados y cámaras que registraban cada detalle. Elías escuchó las palabras de Rodrigo desde un lateral. El director general hablaba sobre la importancia de unir esfuerzos, de ofrecer apoyo donde hacía falta, de construir ciudades que cuidaran a sus habitantes más vulnerables. Cada frase resonaba en Elías de un modo inesperado. Sentía como si las palabras estuvieran dirigidas a él, aunque sabía que eran para todos. Después de los discursos, los invitados se movieron entre las mesas. Se ofrecieron copas, aperitivos y pequeños dulces. La música subió unos tonos. El ambiente parecía relajarse. Elías conversó con algunos representantes de organizaciones sociales. Respondió preguntas y dio explicaciones. Cada vez que levantaba la vista veía a Rodrigo en otro punto de la azotea, observándolo sin que pareciera hacerlo. Era una mirada que no buscaba posesión ni dominio. Era otra cosa. Era interés real. Una forma de atención que calentaba más que la calefacción exterior. La lluvia empezó a intensificarse de pronto. No cayó con violencia, pero sí con constancia. El sonido rebotó en la estructura de cristal. Algunos invitados miraron hacia arriba con inquietud. Una gota gruesa cayó justo sobre el centro de la cubierta. Después otra. Y otra más. Las luces se reflejaron en el agua de una manera irregular. Un rumor inquieto comenzó a extenderse. La estructura tenía una pequeña fisura. Nadie la había notado antes. El agua empezó a filtrarse por la rendija, cayendo sobre las mesas cercanas. Elías reaccionó antes que los demás. Dejó su copa en una mesa y se acercó al punto donde la filtración se hacía más evidente. Pidió una silla. Ryan llegó primero y sostuvo el respaldo. Patricia trajo una pinza metálica que encontró junto a un equipo de sonido. Elías subió con cuidado y colocó una lona ligera para redirigir el agua hacia un borde. Sus manos se mojaron casi al instante. La manga de su camisa quedó pegada al brazo. Pero no se detuvo. Sus movimientos eran rápidos y decididos. No parecía estresado. Parecía concentrado en evitar el caos. Varias personas aplaudieron cuando la filtración se redujo. Otros respiraron aliviados. El ambiente recobró la calma. Bajó de la silla con el pecho agitado. El agua le resbalaba por la muñeca. Una sombra se acercó por detrás. Era Rodrigo con una toalla en la mano. Se la ofreció sin decir demasiado. Elías aceptó y se secó el brazo con movimientos lentos. Rodrigo comentó que su manera de enfrentar los problemas era admirable. Elías respondió que no había hecho nada extraordinario. Rodrigo negó con un gesto discreto. Dijo que la serenidad en medio de la confusión era más rara de lo que la gente creía. Hubo un silencio corto. Un silencio que no pesaba. Después Rodrigo le pidió caminar un momento hacia el extremo donde casi no había invitados. Elías dudó apenas un segundo y siguió al director general. Caminaron por un pasillo estrecho que llevaba a una terraza pequeña conectada a la azotea principal. Allí la lluvia se escuchaba más clara. Las luces de la ciudad iluminaban el horizonte. Edificios lejanos brillaban como constelaciones partidas. El viento movía la ropa de ambos con suavidad. Rodrigo apoyó una mano en la barandilla. Miró hacia abajo.
Sus labios se entreabrieron con una respiración profunda. Contó que llevaba mucho tiempo dirigiendo la empresa sin detenerse a pensar en su propia vida. Dijo que Puente Vivo no solo lo había devuelto a la calle desde un lugar menos cómodo, sino que lo había obligado a observarse a sí mismo. Explicó que los días trabajando con Elías habían sido distintos. Que lo hacían cuestionar decisiones que antes le parecían incuestionables. Que había encontrado una forma de humanidad que creía perdida. Elías escuchó sin moverse. Cada palabra parecía sincera. Rodrigo se giró hacia él. Le confesó que no había planeado acercarse de esa manera. Que le sorprendía lo fácil que resultaba hablar con él. Que la lluvia de aquella primera mañana había marcado algo que no lograba ignorar. Elías sintió un vuelco en el estómago. No era miedo. Era reconocimiento. Era un eco profundo que se encendía dentro de él. Rodrigo dio un paso más. Su mano rozó la mejilla de Elías. El movimiento fue lento, casi tímido. Elías no retrocedió. Notó el calor de los dedos. Notó la cercanía. La respiración se volvió densa. La lluvia seguía cayendo sobre el cristal superior. Todo sonaba como un tambor suave. Y entonces ocurrió. Rodrigo se inclinó con una cautela llena de deseo contenido. Elías sintió el primer contacto como una chispa húmeda que recorría el cuerpo entero. El beso fue firme, pero no apresurado. Era un encuentro que llevaba semanas gestándose. Era la confesión que ninguno había querido pronunciar hasta ese instante. Las manos de Elías se aferraron a la chaqueta de Rodrigo. Los labios se buscaron con una mezcla de duda y certeza. El viento sopló entre ellos como si quisiera guardar ese momento. Cuando se separaron, sus frentes quedaron juntas. Elías abrió lentamente los ojos. Rodrigo estaba demasiado cerca. Elías murmuró que aquello no debía haber ocurrido. Rodrigo dejó escapar una risa suave. Dijo que él tampoco había hecho nada por impedirlo. La lluvia golpeó el cristal como si aplaudiera. Se quedaron allí sin prisa. La ciudad a sus pies. El agua sobre ellos. El silencio compartido. No había testigos. No había reglas. Solo dos hombres que, al fin, dejaban caer las barreras que habían sostenido durante meses. Cuando regresaron a la celebración, las luces ya estaban más tenues. Los invitados comenzaban a marcharse. Elías sintió la mirada de Rodrigo en su espalda mientras caminaban hacia el ascensor. Nadie imaginaba lo que había sucedido en la terraza. Nadie percibía el cambio que acababa de nacer. Sus reflejos aparecieron juntos en el metal pulido del ascensor. Eran dos figuras de pie, hombro con hombro, respirando un aire que ya no era el mismo. Algo había empezado. Algo imposible de deshacer. Y ambos lo sabían. Elías despertó al día siguiente con una mezcla de vértigo y calidez. La memoria del beso seguía allí, suspendida en un punto profundo de su pecho. Casi podía sentir todavía la tibieza en los labios. Respiró hondo antes de levantarse. El amanecer entraba por la ventana con una claridad suave. Nico dormía en su habitación con una muda de colores desordenados sobre la silla. Elías lo observó unos segundos. La serenidad de su hijo lo ayudó a no perder el equilibrio. Cuando llegó a la oficina, el ambiente era más animado de lo habitual. El lanzamiento de Puente Vivo había tenido un impacto mayor del esperado. Los teléfonos no paraban. Las organizaciones colaboradoras enviaban mensajes de felicitación. Los periódicos digitales destacaban el proyecto como un ejemplo de innovación social. Elías escuchó algunos comentarios mientras avanzaba por el pasillo. Sentía orgullo. Y también sentía un latido inquieto al pensar en Rodrigo. Lo vio cerca de las ventanales. Sostenía 2 cafés. Al notar su presencia, se acercó con pasos tranquilos. Le entregó uno de los vasos con un gesto sencillo. No dijeron nada importante. Tampoco lo necesitaban. Había un entendimiento silencioso que llenaba los espacios. Elías sintió una corriente ligera recorrerle los brazos. Rodrigo le preguntó si había descansado. Elías asintió. El director general sonrió sin exagerar. Luego le recordó que ese día debían presentar los primeros datos del funcionamiento del sistema. La conversación se mantuvo profesional. Pero cada vez que sus manos se rozaban al intercambiar documentos, el corazón de Elías se aceleraba un poco más. Durante las semanas siguientes, ambos se movieron entre tareas exigentes. Las solicitudes para unir nuevos puntos a la red aumentaron.
Varias instituciones pidieron reuniones. Hubo viajes breves a otras ciudades. En cada desplazamiento, Rodrigo y Elías compartían comidas, conversaciones largas y silencios cómodos. No cruzaban límites en público, sin embargo, la tensión dulce que existía entre los dos crecía como una raíz que buscaba su curso. Una tarde, mientras revisaban informes en una sala del edificio, Rodrigo se acercó con un tono extraño. Dijo que necesitaban hablar. Elías dejó el bolígrafo sobre la mesa y se preparó para escuchar. Rodrigo confesó que había intentado mantener distancia para no generar rumores dentro de la empresa. También admitió que la distancia era imposible. Elías sintió que el aire se quedaba inmóvil. Algo en su interior se aflojó. Algo dejó de contenerse. Esa noche compartieron una cena fuera del horario laboral. No era una cita declarada. Pero tampoco era una reunión de trabajo. Caminaron por una calle iluminada con faroles amarillos. Elías le habló sobre los avances de Nico en clase. Rodrigo mencionó sus propios temores a nivel personal. La conversación tomó un tono íntimo. Había confesiones pequeñas. Había preguntas que abrían puertas ocultas. Había un respeto profundo que hacía que cada frase se sintiera importante. El momento clave llegó un domingo. Elías llevó a Nico al parque. Rodrigo apareció un poco después. No lo habían planeado. Pero ninguno se sorprendió demasiado. Nico jugó con un cohete de plástico. Rodrigo se agachó para ayudarlo a ajustar las piezas. Elías los miró desde un banco y sintió algo que no quería nombrar demasiado pronto. Era cariño. Era pertenencia. Era un hilo nuevo que se tejía con una suavidad que daba miedo y alivio a la vez. Elías observó cómo Rodrigo celebraba un lanzamiento fallido como si fuera un éxito espacial. Nico reía. El sonido llenaba el parque. Ese instante cambió algo. No tomó fuerza repentina. No fue una revelación dramática. Fue un reconocimiento silencioso. Rodrigo no solo estaba entrando en su vida. Estaba encajando en ella. Meses después, el centro de transición le abrió sus puertas. El edificio renovado tenía ventanales amplios, paredes con colores suaves y pasillos limpios que olían a madera nueva. Las primeras familias entraron con bolsas viejas, con miradas agotadas, con pasos que temblaban. Elías los acompañó por las habitaciones recién preparadas. Algunos lloraron. Otros guardaron silencio. Rodrigo se quedó atrás observando la escena con un orgullo contenido. Sabía que el proyecto no habría existido sin el trabajo incansable de Elías. Cuando terminó la ceremonia, Rodrigo se acercó con una pequeña bolsa de terciopelo. Elías la abrió. Dentro encontró un colgante en forma de gota con un mensaje grabado. Decía que la bondad era la forma de volver a casa. Elías lo sostuvo en la palma de la mano con un temblor leve. Era un objeto pequeño, pero tenía el peso de algo verdadero. Rodrigo explicó que quería que lo llevara como recordatorio en los días en que la ciudad pareciera más dura de lo habitual. Esa tarde regresaron caminando hacia el aparcamiento. Nico avanzaba delante de ellos con un modelo de edificio que había hecho para la escuela. La luz del atardecer bañaba los muros recién pintados del centro. Elías se detuvo antes de cruzar la calle. Miró a Rodrigo con una mezcla de gratitud y deseo. Rodrigo se acercó sin prisa. Apoyó una mano en la mejilla de Elías. Lo besó despacio. No fue un impulso. Fue una afirmación. Fue un gesto que decía que no tenían que esconderse más. Elías cerró los ojos y sintió que la lluvia empezaba a caer de nuevo. Gotas suaves resbalaban por las mejillas. Pero ya no eran frías. Ya no anunciaban temor. Eran como un pulso vivo que acompañaba el latido que llevaba dentro. Rodrigo apoyó su frente en la suya. Dijo que no pensaba dejarlo solo. Elías lo creyó. Lo creyó sin dudas. Cuando llegaron al coche, Nico lo llamó con una sonrisa enorme. Elías tomó la mano de Rodrigo antes de subir. La apretó con una seguridad nueva. La ciudad seguía húmeda. Seguía gris por momentos. Pero cuando miró el reflejo de los tres en la ventanilla, entendió que había encontrado algo parecido a un hogar. Era simple. Era profundo. Era suyo. Y empezó aquella mañana en que decidió detenerse bajo la lluvia para ayudar a un desconocido. En cada historia hay un instante pequeño que lo cambia todo. A veces nace en un gesto humilde. A veces aparece en una mirada que se creía pasajera.
Lo que vieron Elías y Rodrigo nos recuerda que el amor no siempre llega con ruido. A veces llega con la suavidad de una gota de lluvia. Gracias por acompañar este relato. Si te gustan las historias de conexiones reales, sentimientos intensos y destinos que se encuentran sin buscarse, no olvides seguirnos. Aquí, en Solo Dos, las emociones siempre encuentran un lugar donde quedarse.